Oremos, hermanos. Padre, gracias por el día, gracias por el descanso. Ayúdanos a encontrarlo desde aquí, Señor, porque al lugar a donde nos llamas será un descanso total, un descanso sin afanes, un descanso para nuevos proyectos, para nuevas dimensiones, inclusive para nuevas creaciones en otros niveles que hoy no comprendemos, pero que como no eres un Dios estático, sino eres un Dios de verbo, de acción, seguramente que tienes muchas cosas que hoy no podemos saber, pero nos las mostrarás cuando estemos contigo. Padre, bendice tu palabra y multiplícala como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Y bueno, hoy en la mañana mencionamos el tema del discipulado. El discipulado es un nivel en donde ya se tiene que llevar fruto. Y es muy importante que cada lugar eh, pues se convierta en ese nivel, en el nivel de discípulo, en un árbol fructífero, en una persona que no entra y sale, o que tiene temporadas de mucha entrega, al menos así lo manifiesta, y después se aparte, porque hay muchas clases de ideologías, de enseñanzas, de doctrinas, como dice Hebreos 13:8, que es de donde vamos a partir en esta tarde. Hebreos 13:8. Y ahí nos hace una recomendación muy importante para hacer de un discipulado algo permanente, algo efectivo y sobre todo algo verdadero. Porque la Biblia dice que ya desde el tiempo del apóstol Pablo, algunos predicaban por envidia, otros por contención. Y hoy se da así, hoy es lo mismo en otras formas. A ver quién tiene la mejor iglesia, el mejor lugar, las mejores butacas y todo lo mejor. Y muchas veces lo escogen porque quieren estar muy cómodos. Hay iglesias que son como el pesebre, muy sencillas, apenas con lo fundamental, con lo básico, limitadas en mucho. Y hay otras que son como el palacio de Herodes. Inclusive los reyes que llegaron a visitar a Jesús y le adoraron, pensaban que había nacido en el palacio y que según el cálculo ellos estimaban que tendría el niño 2 años. Por eso fue que lo buscaron en el palacio de Herodes, en Jerusalén. Pero Jesús no nació en Jerusalén, la capital. Nació en el territorio de Israel, pero en ¿cuál fue la ciudad pequeña? Betlem, Betlem de Judea. Pertenecía, por decirlo así, al mismo municipio, pero un lugar muy sencillo, muy sin llamar la atención,
Y hoy hay iglesias así. Lo mismo que hay iglesias o lugares que parecen palacios. De hecho, los hacen palacios con el fin de atraer, con el fin de jalar, con el fin de que la gente desee estar bien, bien, bien cómodo, bien cómodo. Todavía se da esto. Entonces ahí en Hebreos 13, 8 y 9, inclusive tal vez el 10, vamos a leer qué dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Adelante. Por diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Y luego dice, fíjese cómo menciona el tabernáculo aquí. En el Nuevo Testamento menciona el tabernáculo con relación a doctrinas. ¿Se dan cuenta del contexto y la causa por la que escribe? No es casualidad que aquí se mencione el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es el patrón, es el gobierno para toda enseñanza bíblica. Y recordemos que la salvación no es nada más ser librado del infierno. No nada más es eso. Eso es el comienzo. Para empezar, pero cuando aceptamos a Cristo, ¿qué sabíamos de doctrina? ¿Qué sabíamos de puntos doctrinales? Pues nada. Por eso es que alguien que acepte a Cristo, pues es la gran cosa. Pero luego, pues como una semilla, ¿no? Que cae en cualquier parte, pues vienen los pájaros pensamientos, los pájaros sentimientos, los pájaros pruebas, los pájaros deleites y se roban la semilla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ya no lleva fruto. En otras palabras, nunca se hace discípulo. Hay simpatizadores, hay creyentes, simpatizadores, creyentes, hay seguidores también, pero la corona de todo esto que dije antes es ser discípulo. Mientras la gente en la iglesia no sea discípulo, la iglesia va a ser un costal roto por abajo. Si entran, si entran, pero así como entran, salen. No se afirman, no se sujetan, no forman parte integral de una congregación en sí, por X o Z. Algunos porque al ir oyendo doctrina, se llenan de incredulidad y dicen, no, pues ¿cómo? Yo no puedo llegar a eso. Es mucho a lo que tengo que renunciar. Y se espantan. Y como se sienten seguros de su salvación, que esto es bueno, aunque no es lo mejor, ni es lo superior, ni es lo excelente. Nosotros tenemos hoy que hemos oído este tipo de mensajes, la responsabilidad de amor de llegar a lo excelente. Si no lo logramos, no tendremos excusa. No quiero decir con esto que
a pesar de que no se llegue, no quiero decir que a pesar de que no se llegue a la meta, se pueda perder la salvación, excepto pues que haya mucho descuido, mucha flojera, mucha indiferencia y que el corazón se endurezca o se llene de piedras, rencores y resentimientos, o se llene de espinas para herir a los demás y no dejarse nunca. Entonces, lo ideal, lo excelente, lo óptimo es luchar en todo el camino contra nuestra carne. Quizá algunos de ustedes batallaron en este día para decir iré, no iré. Estaré, no estaré. Ya fui en la mañana, es mucho, es exagerado regresar. Pero les hago una pregunta. ¿Comemos una sola vez al día? Por bien que comamos, aunque sea un banquete. Si es un banquete, pues vamos a quedar bien satisfechos. Pero no me van a decir que a pesar de todo, después de 6 horas, no volvemos a comer. Aunque hayamos comido de todo y bastante bien, 6, 7 horas a lo más, volvemos a comer. Cuando no, a las 3 o 4 horas, ya estamos comiendo otra vez. Aunque comemos muerte. Qué misterios, ¿verdad? Estaba viendo una parte de carne echada a perder y a un lado una bolsa, más bien estaba en la bolsa estaba la carne echada a perder y vi unos hermosos gusanitos blancos. Digo hermosos por el color. ¿Cómo es posible que de la podredumbre surja algo blanco? Lo blanco en ese caso nos habla de la apariencia, de la hipocresía. Pero bueno, estos textos nos hablan de un altar y según las costumbres de ese día, más bien según las formas de ese día, a través de lo que se ofrecía se podía comer algunas cosas, como comer el cordero, físicamente hablando. Este era un tipo o figura de comer la doctrina, de comer la enseñanza, para aguantar todo el camino, para siempre estar, como dice el apóstol, siempre gozosos. Y que tengamos la energía para orar en cualquier tiempo. Pero vean cómo empieza esta parte. Ponme el primer versículo, el 8, el 9. Miren cómo dice. No seáis llevados de acá para allá, por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón. Todo el camino de Dios es gracia, porque sin Él nada podemos hacer. Si no es por su gracia, imposible es que la carne llegue muy lejos en el cristianismo. Termina por cansarse, termina por alejarse y hacer su propio reino, digámoslo así, cada quien
su voluntad, reino, cada quien su voluntad. Un caso muy marcado, Juan el Bautista. ¿Cómo es posible que estando tan cerca quedó tan lejos? Y él dijo, yo soy el amigo, yo soy el amigo. Él no dijo, yo soy la esposa. Él dijo, yo soy el amigo. Pero noten ustedes, él nunca fue discípulo de Jesucristo. ¿Por qué no lo fue? Por su propia voluntad. Él no se congregaba con los cercanos a Jesucristo en este mensaje. ¿Me doy a entender? Entonces, él marcó su raya e hizo lo que le complacía hacer. Hizo su propio grupo, por decirlo así, hizo su propio reino donde nadie lo mandara, donde nadie le dijera lo que tenía que hacer. En otras palabras, él se hizo jefe porque no quiso ser indio. Y trabajó como negro para vivir como blanco. ¿Nunca se lo habían preguntado? ¿Por qué, siendo primo de Jesús, murió lejos de Jesús? Porque Jesús no fue a rescatarlo. Jesús no puso a orar a los discípulos por Juan para que no le cortaran la cabeza. No nos dice que hayan ayunado por él. ¿Por qué razón? Pues porque él escogió su lugar. Él escogió su condición. La primera etapa la hizo muy bien, porque en esa etapa reconoció a Jesús como el Cordero. Pero esto lo logró él por don. Fue una revelación que Dios le dio para que publicara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta allí estuvo bien. Su ministerio en ese sentido de ser el precursor terminó cuando bautizó a Jesús. ¿Cómo es posible que aquel que ministró el bautizo de Jesús haya quedado tan lejos de la voluntad directa de Jesús? Yo creo que él y Jesús jugaron juntos. Yo creo que él y Jesús, siendo familia, se veían seguido y participaban de las bendiciones prometidas de Dios al pueblo de Israel o a los más cercanos a Dios. ¿Cómo es posible que haya muerto en un evento que se pudo haber evitado por parte de Cristo, en otro de sus muchos milagros que hizo? Pero es que Dios respeta la voluntad de cada quien. Entonces Él decidió. A grado que cuando ya formó su escuela de discípulos, por cierto, Andrés, hermano de Pedro, era discípulo de Juan. Cuando Andrés conoce a Jesús y reconoce personalmente, él reconoce personalmente quién era Jesús, entonces trae a su hermano Simón, Pedro.
Pero no fue Juan el que les dijo, sigan a Jesús. Él es, él sigue siendo el Mesías. ¿Lo ven o no? Muy bien. Entonces, Juan no fue discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué puede suceder a alguien que no se disciplina para ser discípulo? Que lleva un orden, que lleva una carpeta de formación y que participa pues en algún grupo, no autonombrándose él, vamos, o ella o ellos, no autonombrándose. Porque hay pastores que se autonombran o los autonombran. Por ejemplo, un grupo puede decir, pues me gustas para que seas mi pastor. Y entonces lo nombran pastor, pero el sistema de gobierno bíblico no es congregacional. No es el sistema bíblico. Bien, entonces es muy importante los puntos doctrinales. Y aquí es donde la gente puede seguir a Jesús hasta cierto nivel. Pero cuando no le gusta alguna cosa, puede ser que nos pase a todos. Pero en ese caso, ¿por qué no preguntamos? ¿Por qué no indagamos más? ¿Por qué quedarse con una duda que más tarde se hace idea, se hace concepto, que se hace sentimiento y termina por hacerse mi propia doctrina, mi propio modo de ver las cosas en el cristianismo? Y por mucho de eso, las iglesias no prosperan, como que quedan estancadas. Y eso es grave. Eso es grave. A pesar de la enseñanza tan profunda y tan alta de la hermana Hicks, hasta donde yo me di cuenta, lo más que pudo haber tenido de congregantes fueron 1,500 a 2,000, que es un buen número. Pero para este tipo de mensaje, hermanos, pues esa cantidad es ínfima. Hay iglesias que sin tener tanto, tienen mucha congregación. ¿Pero por qué? Pues porque no se predica la separación, porque todo es fácil, regalado y por lo tanto barato. Es nada más cuestión de recibir y recibir y recibir, sin nunca dar. Y así, pues hasta el diablo es cristiano. Qué bueno por la salvación del alma y el perdón de los pecados. Pero ¿qué vamos a hacer para responderle a Dios de lo que sabemos, ya sea leyendo, porque se pueden leer los libros y repetirlo como perico, sin que sea una experiencia real y verdadera en nosotros? Podemos decir las cosas de memoria, pero eso necesita estar formado con alguna experiencia. Por ejemplo, la experiencia de ser constante. Eso es una experiencia. La experiencia de no volver atrás. La experiencia de ser agradecido. La experiencia de que esto se convierta en una necesidad. Porque ya tenemos la teoría. Lo que nos falta es la experiencia.
Entonces en la mañana estábamos mencionando varias cosas de un discípulo. Primeramente, la evidencia de ser un discípulo. ¿Qué es lo que evidencia que yo soy un discípulo? Ujú. Bien, mencionamos los conceptos. No dimos las citas porque ya no había tiempo, pero mencionamos los conceptos. Ahorita vamos a verlos con citas, ¿verdad? Y también mencioné la lengua del discípulo, porque el trabajo del discípulo en mucho es hablar y actuar. No es solamente ser hablador, sino ser acción. Porque el cristianismo debe ser acción. Amén. Y como les dije en una mención, que conocí a un hombre que según estudiaba en la escuela bíblica, pero era pura mentira porque siempre decía que quería ser pastor. Y un día que le dije, bueno, a ver, evangelízame, pues no supo ni qué ni por dónde, todo lo enredó. Y vamos a suponer que yo soy un alma nueva, no te voy a contradecir, sí te voy a hacer algunas preguntas en relación a lo que tú me digas. Porque yo soy nuevo, yo no sé nada. Pues no supo evangelizarme. Entonces nos dimos cuenta que era un vividor disfrazado de cristiano. Y hablábamos del trigo y la cizaña. Muy bien. Ahí está la lengua del discípulo, que habla con sabiduría, piensa antes de hablar, no es chismoso ni anda en chismes a ver qué hay nuevo. Aún en daño suyo no miente, no lisonjea, no, ¿qué más? No tiene labios ligeros, ¿qué? Honra, honra, ¿no? Honra a los demás y se mide por lo que le consta. Ujú. Esa es una parte. Esa es ¿qué? La lengua, ¿verdad? ¿Ya presentaste la otra lista anterior? Ok. Bueno, ahora te voy a pedir, bueno, por aquí vamos a empezar, pero antes de eso, quiero ilustrarles la perfecta relación que hay entre el Cristo de ayer, que no es otro diferente, es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa el tiempo, no importan los cambios, no importan las formas, Él ministró para salvación, vida eterna y fruto en abundancia. Voy a pedirle a Rebe que por favor me ponga el esquema de la estatura, pero en otra posición, para que veamos la relación perfecta que hay desde ayer, de hoy y por siempre. Entonces ahí tenemos la estatura transversal, no vertical. Y allá arriba tenemos la jornada de Israel desde Egipto hasta Canaán. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la parte de Egipto hasta donde está el agua es la primera parte. Eso en el tabernáculo corresponde a los pies donde está el altar de los sacrificios, hasta donde está la fuente, a nivel de la estatura para abajo, de la cintura para abajo, perdón, a nivel de la cintura para abajo. Eso corresponde a ser rescatado del mundo, del diablo y de la carne. ¿Me doy a entender hasta aquí? Muy bien.
La parte del centro donde está el desierto es donde Dios quiso enseñarles doctrina. Ellos tuvieron la amarga experiencia de estar dando vuelta y vuelta y vuelta y perdidos en el desierto, porque ahí no seguían por mapas, ni por calles, ni por territorio, porque todo es igual. Arena, 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 por donde lo veas, arena, 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 arena. Entonces ahí se confundieron, ahí se llenaron de duda. Y eso es lo que al cristiano que lo vea en la Biblia, no necesariamente que esté con nosotros, pero que lo vea en la Biblia, lo puede entender. Cada parada, que fueron 42 paradas, 42 paradas, en cada parada hay un nombre del lugar donde paraban. Y cada nombre de cada lugar es una característica de lo que Dios quería enseñarles. Siempre apuntando hacia Jesucristo. Siempre señalando al Cristo. Pero ellos no quisieron entender esto, y esto mismo nos pasa en la vida diaria. Tenemos situaciones que son muy claras y no las queremos aceptar. Cerramos los ojos, tapamos los oídos y para nuestros adentros decimos, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y aunque nos los estén enseñando, y aunque nos lo estén repitiendo, no entendemos porque también somos seres humanos como ellos, independientemente de que eran judíos. Somos seres humanos semejantes a ellos. Y por más que se les dijo y por más que se les exhortó y por más que se les enseñó, terminaban diciendo, no andaremos. Qué duro, principalmente para el líder principal, Jesús. Qué duro. Estuvo a punto de destruirlos en su ira justa y santa. Pero Moisés intercedió por ellos y le dijo a Dios, no, Señor, no lo hagas, porque tú nos sacaste con mano fuerte y brazo extendido. ¿Y qué van a decir todas las naciones? Que nos sacaste para matarnos. Y por esa intercesión Dios se detuvo. Pero merecían por sus hechos, que hasta ahí tenemos que tener cuidado, porque si el Señor es paciente con nosotros, dice que porque hoy decimos estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia, pues Dios todo lo perdona. Sí, todo lo perdona excepto una cosa, pero nos confiamos tanto que decimos, es que no estamos en el tiempo de la ley. Pero ya se acuerdan que vimos en la mañana un texto muy importante. ¿Se acuerdan de él? Ojalá que no se nos olvide. ¿Puedes hacérnoslo recordar de Hebreos, donde dice acerca de la ley y la gracia? A ver si lo refrescamos un poquito para hacer una comparación y dejar de escondernos en la supergracia de Dios
para hacer una desgracia de nuestra vida, confiando en que Dios, que es paciente, nos va a estar tolerando todo el tiempo. Sí nos tolera, pero hasta cierto punto Él sabe, Él sabe. No, es donde dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? ¿El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento eterno? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Alguien lo anotó? Si no, pues lo buscamos. ¿Perdón? ¿27? ¿De qué? Hebreos 27 no tiene 20. No tiene 17. ¿10 qué? Ok, 10:27, gracias. ¿Ven cómo se nos olvidan las cosas? Principalmente la palabra de Dios. A ver un texto antes, dos textos antes. Ahí. A ver un poquito más adelante, en el 26. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, anótenlo, pero rumienlo. Rumienlo. Vuélvalo a masticar. Vuélvalo a meditar. No solamente lo escuche aquí una vez, porque una vez se olvida. Necesitan rumiarlo, meditarlo, razonarlo, pensarlo. Miren cómo dice. A ver, ¿estamos en el qué? ¿25? ¿29? ¿Cuál es? 29. A ver, el 28. Ahí. Fíjense cómo pone la ley como contraparte o comparación. Miren cómo dice. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Esto era terrible, ¿eh? Esto era terrible. Por eso todo el mundo tenía así mucho temor y respeto a lo que Dios les había dado. Físicamente ellos morían. Hoy es lo mismo, nada más que ahora es espiritualmente. Y si físicamente pasó, el principio está vigente. ¿Me doy a entender? Lo único que ha cambiado es la forma. Hoy ya no es físicamente. Podría ser. En un momento dado podría ser. Como una especie de, ¿qué les diré? Reprensión o castigo o juicio. Podría ser físicamente también. ¿Sí me doy a entender? Que de repente venga así como un hachazo, ¿no? Como un hachazo no esperado, no como una enfermedad larga y prolongada, sino una especie de corte. Podría ser, pero más bien en primer lugar se aplica ahora a lo espiritual. Por eso Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Entonces dice, el que era despreciador de la ley, indiferente, no apegado, no constante, no cercano, se exponía a esto. Dice, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia.
Noten el vocablo aquí. Pudo haber dicho, moría. Podría haber dicho así, para que fuera más literal al tiempo de ese lapso. Pero fíjense cómo dice, muere. Es decir, está puesto así porque el verbo es continuo. O sea, sigue habiendo muerte. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sigue habiendo muerte. Solo que hoy primero es muerte espiritual. Por eso nos sentimos a veces que no sabemos ni dónde traemos la cobija, ni siquiera arrastrando, porque nos vamos descuidando, 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 y cuando nos damos cuenta, ya no tenemos ganas de lo que tuvimos en el primer amor. Ya no hay emociones, ya no hay sentimientos. Y se empieza a convertir esto en una pesada carga. Carga que de acuerdo a la carne no podemos soportar mucho tiempo. Por eso la inconstancia. Por eso el sí, el no, el a lo mejor, el después, el quizá. Y diciendo esto, vean lo que viene enseguida. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? No sé cómo diga en alguna Biblia más moderna. No sé si diga castigo. ¿De qué versión es la que la 60? Ya está más moderna. Ah, fíjese nada más que pisare, como dice ahí, ¿verdad? Que pisare al Hijo de Dios, ¿no? Como dice ahí, que aviare. Hollar es esto. No es solamente pisar naturalmente, es esto. Tremendo. Y está escrito en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, eso fue para el antiguo pacto, eso fue para el Antiguo Testamento, eso no tiene que ver nada con nosotros. La Biblia dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice? Bueno, sea capacitado para toda buena obra. Entonces dice, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hizo afrenta al Espíritu de gracia. A ver el verso que sigue. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pues si el Señor es el juez y a veces cuando alguien hace mal, yo le he llegado a decir, el Señor te pague. Claro que si se arrepiente y restaura, pues está bien, le va a pagar de acuerdo a su arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, entonces, pues que el Señor le pague, porque Él es el juez. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito de esto, hasta donde nos alcance el tiempo para no salir tan tarde. No sea que los vayan a espantar por ahí. Y algunos de ellos, algunos de las iglesias están espantados.
Yo me he quedado sorprendido de cómo la gente adicta que va a un centro de rehabilitación tiene sus citas a las 8 de la noche y sale a las 10, 10 y media, 11 de la noche. ¿Y la iglesia? Ay, ya el hermano ya se colgó. Pues ¿en qué posición tenemos la palabra de Dios y nuestra condición de humanos todavía pecadores? Pues ¿quiénes creemos que somos? Porque ya somos cristianos, que ya no somos pecadores, o ya no tenemos por qué pedir perdón. Pues lejos sea eso, porque eso no es así, ¿verdad? Muy bien. El Señor va poco a poco, porque no aguantaríamos de la noche a la mañana, pero luego nos vamos quedando confiando en que el Señor nos soporta, el Señor es bueno y sí lo es, pero abusamos de su bondad, como luego se dice, nos colgamos abusando de su paciencia, sin, sin reparar o darnos cuenta que la muerte puede venir así, de la noche a la mañana, y podemos decir de los demás, ¿cómo si lo acabo de ver? Otros dirán, pues ¿cómo que se murió si me debía? Imposible, como que no lo creemos. Y sin embargo, pasa en todas partes. Amén. Yo he pensado y dicho para mí mismo, pues si me pasara algo así, pues ya viví bastante. Pero hay jóvenes que se van, hay niños que se van, así en un instante. Bien, entonces vamos al primer concepto, trabajando Dios poco a poco, ¿verdad? Dios trabajó poco a poco con el pueblo de Israel y cuando ya estaban en la tierra prometida, los descendientes, porque los originales no llegaron, los primeros no llegaron, pero cuando nacieron sus hijos, ellos heredaron la tierra prometida. Y según la Biblia da a entender que había muchas fieras, muchos animales que atacaban. Entonces el Señor les dijo, voy a ir quitando las fieras poco a poco. Uh-huh. A fin de que ustedes pues, tengan sus precauciones, pero también que no sean atormentados. Entonces, Dios trabaja con nosotros con paciencia, pero abusamos. Y va trabajando poco a poco en el día a día. Hoy vas a tener una situación, mañana vas a tener otra. Y si no reaccionas como cristiano, las fieras de tu odio y de tu rencor te pueden devorar. Bien, entonces ellos ya para este tiempo eran guerreros cuando tomaron la tierra prometida. Ahí está, la tierra prometida ya es la cabeza. El desierto fue la cruz donde se cruzaban, donde se cruzan los brazos. Esa es la parte doctrinal. Y más abajo estaba el inicio. Muchos cristianos están muy felices en el inicio, de donde dice Egipto hasta donde termina el círculo del agua, que corresponde al bautizo. Hasta ahí estamos muy contentos de ser cristianos.
muy agradables, muy cómodos, porque ahí es la zona de los regalos. Dios nos regala sangre, su sacrificio, nos regala el fuego del Espíritu Santo y nos regala el agua de su bautismo en su nombre. Eso son regalos y junto con eso nos da los ministerios. Lo malo de la iglesia de hoy es que cualquiera que se diga o se sienta pastor siente que está acá, cree que está acá hasta la cabeza, cuando no es así. Y entra entonces en el espíritu de la iglesia de la Odisea. No tengo necesidad de ir a la oración el día en que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se congrega para oración. No tengo necesidad. Y es tibia. Corre el peligro de ser vomitado. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien, entonces vean ustedes, ahí es donde está la crucifixión. Y es por eso que hay mucha resistencia a convertirse en discípulo. Un caso, como se los dije, Juan el Bautista. ¿Por qué se resistió? El Señor se lo dijo. El Señor se lo dijo. A Juan se lo dijo. Porque Juan no lo quería bautizar. Argumentando humildad, pero era una falsa humildad. El Señor le dijo a Juan el Bautista, porque dice la Biblia que él lo resistía mucho para bautizarlo. ¿Han leído esa frase? Resistencia es rebelión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hasta dónde llegó Juan el Bautista? Aunque Jesús lo alaba y dice, de los nacidos de mujeres no hay otro más grande que Juan, pero por don, por regalo. La estatura Juan el Bautista no la quiso. Es más, él dijo, yo soy el amigo. Yo soy el amigo. Y entendió el mensaje, porque dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. Entendió el mensaje teóricamente, pero prácticamente lo rechazó. Y después los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús ya tenían choques. Le preguntan los discípulos de Juan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y luego los discípulos de Jesús, diciéndole a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ya había una controversia. ¿Quién la provocó? Pues Juan. Juan provocó eso. Y eso perduró por muchísimos años. A grado que una ocasión que en Éfeso estuvo Pablo por ahí y encuentra a unos discípulos de Juan y les pregunta si son bautizados con el Espíritu Santo. Dice, pues no sabemos. ¿En qué pues sois bautizados? En el bautismo de Juan. Hasta ahí llegaron. Pero no conocían ni siquiera la parte donde dice agua. Bautizo en el nombre de Jesús. Esto no quiere decir que estamos rechazando la Trinidad. Pero ¿en qué nombre se echan fuera demonios? ¿En qué nombre se enseña? ¿En qué nombre se congrega la iglesia? ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. El Padre se llama Jesús. Y cuando el Señor dijo bautizándolos en el nombre, término singular, no plural. Esto no está negando la Trinidad, está confirmando la Trinidad.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que el bautismo para todos los cristianos debería o debe ser en el nombre de Jesús. Esto no quiere decir que neguemos al Padre o al Espíritu Santo. Pero el Padre se llama Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Díganlo. Salvador. Isaías 43:11, para que no se nos olvide. Y otros muchos, pero nada más le doy ese botón de prueba. Isaías 43:11, Antiguo Testamento. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay Jesús. Vamos a decirlo así. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay Jesús. ¿Lo ven con claridad? ¿Cómo se llama el Padre? Pues, porque no hay otro nombre. Entonces, él heredó su nombre, humanamente hablando. Por eso dice que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿O no lo dice así? Que es nombre sobre todo nombre. Bueno, con estas demostraciones que estamos teniendo de la viva palabra de Dios, no debe haber duda, sino son puntos doctrinales que ustedes deben de agradecer junto conmigo para apreciar el valor que tenemos de sentarnos a la mesa y recibir lo que el Señor tiene cada día diferente, aunque hablemos del mismo texto. Son matices diferentes. Por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Y agrega más adelante, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en 3 ámbitos. En los cielos, en la tierra y en los abismos. A su tiempo. Porque los seres que se fueron a los abismos van a tener que terminar por reconocer que Jesús es el Señor a la gloria de Dios Padre. Y van a tener que gritar llorando que se equivocaron, pero no va a haber remedio. No va a haber vuelta atrás, no va a haber otra opción. Y que perdieron el tiempo no congregándose como Juan el Bautista lo omitió. ¿Cuál fue el resultado? Una división, una separación, un confrontamiento. ¿Se dan cuenta por qué Juan perdió la cabeza? Porque primero la perdió espiritualmente y después la perdió físicamente. No quiero generalizar, pero eso le pasó a él, porque es muy claro. Y luego le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? Pues ¿cómo que no lo presentó él? ¿Que no tuvo la revelación de que era el Cordero de Dios? Y miren cómo fue perdiendo, fue perdiendo, fue perdiendo, fue perdiendo sin sentir. ¿Se dan cuenta? Y entonces para hacer un grupo de discípulos, pues tuvo que inventar o agregar su propia doctrina, su propio concepto. Por eso hizo discípulos. ¿Se dan cuenta o no? Muy bien, muy bien. Entonces el primer punto aquí es, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Muy bien, permanecer en la palabra de Dios. Un discípulo debe permanecer en la palabra de Dios. Debe tener un centro de reunión, cada congregación, ¿verdad? Un centro comandado por un pastor o alguien autorizado. Alguien probado y autorizado. Porque no es mi propio concepto de mí mismo.
Debe haber testimonio de 2 o 3, o lo que se llama un presbiterio. Un grupo de testigos que digan, necesita la ordenación, porque este hombre es un llamado. Y además ha sido formado en una enseñanza, en una disciplina. Muy bien. Entonces aquí permanece en la palabra. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Les voy a compartir esta parte rápidamente porque otra ocasión les explico más, pero ahorita les estoy dando citas. La evidencia de ser discípulo, un discípulo, permanece en la palabra de Dios. Juan 8, 31, 32. Dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y saben, hermanos, pues tenemos que reconocer jerarquías, porque así está establecido. Hay alguien que nos puede compartir la palabra y está bien que nos comparte la palabra. Quien sea, es la palabra de Dios. Pero hay jerarquías establecidas por Dios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ahí está esa evidencia de, son personas que las que enseñan, son personas que enseñan para entender y hacer. Son personas que están capacitadas para que la gente entienda, no toda quizá, pero aquellos que tienen hambre y sed, entienden y hacen. Punto número 2. Ama a los hermanos. Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35. Ahí está. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ese es otro requisito que evidencia que somos discípulos. ¿Sí? Porque el discípulo aprende a amar, porque Dios es amor. Punto número 3. Ama la obra y en espíritu y en verdad. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Ahí está. Primera de Juan 3:18. Vamos a verla ahorita y la leemos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Mire, alguien que permanece en una congregación cristiana y se ofrece una necesidad de algo o de alguien. Bueno, no están para saberlo ni tampoco, pero bueno, lo digo como una ilustración nada más. No como una presunción, sino como una ilustración. Supimos que a una pareja de hermanos que conocemos de años que se congregan aquí ahorita hasta donde pueden, porque ya son mayores, han pasado los años, etcétera. Y el hermano esposo tuvo un derrame cerebral. Se juntó una buena ofrenda pensando en ellos. Pero si alguien no permanece, si alguien no está aquí, pues ¿cómo va a ayudar? ¿Cómo va a cooperar? Y esto es parte integrante de ser el cuerpo de Cristo. Quedaron muy agradecidos los hermanos porque seguramente que era el momento en que más lo necesitaban.
han pasado por situaciones duras, difíciles, y más hoy que ya son más grandes. El dinero es escaso y los gastos son fuertes. Muy bien. Entonces, el otro punto, lleva mucho fruto. También amamos a los hermanos por las oraciones que hacemos por ellos. Ama la obra y ama a los hermanos, como ya vimos, ¿verdad? Entonces, ofrece oraciones a través de la iglesia. Los viernes nos juntamos y una hermanita aquí nos hace el gran servicio de darnos una lista en papelito, bueno, el papelito con 2, 3 peticiones, 4, y es un gran trabajo el que se hace. No cualquiera hace eso. Imprimirlos y luego recortarlos y así cada 8 días lo hace. Eso es una gran cosa. Y nos ayuda para tener una organización de por quién orar y qué les pasa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el punto número 4 y último de esta lista, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Hace 8 días estábamos hablando de fruto al 30%, fruto al 60% y fruto al 100%. ¿Se acuerdan? Corresponde al tabernáculo. En el pie del tabernáculo, en el lugar, en el atrio, se puede desde ahí ser agradecido y llevar fruto al 30%. En el lugar santo ya sube al 60%. Pero eso nos proyecta para el 100%, que es la cabeza de la estatura de un varón perfecto. Ahí está la imagen, para que sea más claro y más entendible. Amén. Muy bien, lleva mucho fruto. Juan 16, 7 y 8. Vean, el discípulo siempre lleva fruto, siempre. Si no, no es discípulo. Puede ser seguidor, puede ser simpatizador, puede ser creyente, hasta cierto punto. ¿Sabían ustedes que el diablo también es creyente? Dice que los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais. Digo, cuando dice todo, quiere decir todo lo que corresponde a la naturaleza de Cristo. No todo lo que se nos antoje, y más si nos va a hacer daño, o nos va a alejar de Dios, aunque sea bueno. ¿Sí? Entonces Dios nos da balanceado, porque Él sabe que si fuéramos riquísimos, fácil nos olvidamos de Dios. Ya Él lo advierte, desde Deuteronomio lo advierte. Y se reconoce que todo lo que tienes, yo te lo he dado. No sea que se eleve tu corazón y digas, mis riquezas han venido por causa de mí. Entonces tengamos cuidado. Por eso Dios no nos da más que lo que vamos manifestando en cuanto a interés por Dios. ¿Verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. Oigan esto. ¿Cuál es la evidencia del discipulado? Preguntémonos, ¿cuál es mi fruto? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Nada más para mí? ¿Nada más para recibir? Porque la iglesia otorga. ¿Qué otorga? Otorga oraciones, otorga enseñanza, otorga amor, otorga mano extendida, otorga ayudas. Pero imagínense, si uno o alguien pues es esporádico y viene allá de vez en cuando, que
No sé, cuidémonos de esto y seamos permanentes. Qué bonito es ver un cristiano ya de años, ¿verdad? Que sigue en el camino hasta la muerte. Amén. Muy bien, entonces aquí está ya desglosado para que llevemos ¿qué? Mucho fruto. Al decir mucho quiere decir lo máximo. ¿Qué es lo máximo? El 100%. Muy bien, pónganse de pie y damos gracias. Y además, invocamos la bendición. Amén. Muy bien, ha sido un día hermoso en donde hemos tratado de la muerte en la carne o la muerte de la carne y la vida en el espíritu. Damos gracias por los dos lados. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para tener siempre la actitud positiva. Señor, te damos gracias por lo que nos has dado en este día, en este mensaje, y te suplicamos que nos bendigas de manera que traigamos al corazón alegría y gozo y paz, porque esto también es salud para nuestro cuerpo. Enséñanos a bendecir, enséñanos a agradecer, enséñanos a valorar cada día de nuestra vida y que tenemos mucho por qué bendecirte y glorificarte, porque lo que no tenemos, tú lo suples, y lo que tenemos, tú lo balanceas. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este día de reposo. Gracias. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. La verdad que te